Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos con César Sabas para hablar de Realpolitik, esta política que va más allá de lo políticamente correcto. ¿Qué tal, César? Siempre un gusto, Jorge, es un gusto estar acá. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que ha quedado un poco eclipsado estos últimos años por la guerra entre Israel y Hamás, pero es un acercamiento de Israel a un país que tiene una mayoría chiita, igual que Irán, pero que está en conflicto con Irán y con el cual Israel parece tener vínculos bastante fuertes, ¿no? En efecto, fíjate, el tema de Azerbaiyán, o sea, lo que me hizo decir, bueno, hay que tocarlo definitivamente, más allá de todo el tema geopolítico, que lo han tocado ciertos artículos, muy pocos, pero se ha tocado, fue cuando se hizo el Eurovisión. Y tú sabes que al final hay una parte antes de las votaciones en la que la delegación de cada país decide a quién darle su voto. Por ejemplo, Grecia le da su voto a Italia, Portugal a Alemania, etcétera. Cuando viene la parte de Azerbaiyán, la gente con la que estaba viendo la Eurovisión se quedaron impactados porque Azerbaiyán vota por Israel. Y dicen, no, pero no puede ser. Y yo les digo, ¿cuál es el impacto? Pero Azerbaiyán no es musulmán. Y digo, ya entendí por qué estaban tan impactados. Azerbaiyán vota por Israel, le da su voto a Israel. Entonces les hago una explicación de todos los trasfondos, ya no solamente geopolíticos, sino incluso culturales, históricos, que pueden hacer que un país musulmán chiita vote por Israel. Y con Azerbaiyán hay muchos datos interesantes, porque de paso, o sea, si bien Israel es una democracia, y de hecho lo hablamos muy a menudo como la única democracia del Medio Oriente, Azerbaiyán, que no es precisamente Medio Oriente, lo podemos catalogar más que todo en el Cáucaso, Por eso está en no es Eurovisión. Por eso está en exacto, Eurovisión. por eso está en Eurovisión, Todavía exactamente. aunque parezca raro, es Europa en la geografía. Sí, y es que parece raro porque incluso culturalmente, bueno, ellos son una cosa bastante extraña y ya lo voy a explicar. Azerbaiyán está muy lejos de ser una democracia, es una dictadura a todo dar. Desde el año que se independizó de la Unión Soviética, desde el 91, ha estado gobernado por una misma familia, la familia Aliyev. Primero su padre, Haidar Aliyev, y ahora Ilham Aliyev, el hijo, desde el año 2003, gobierna en conjunto a la vicepresidenta, que es nada menos que su esposa, Merizban Aliyeva. Ellos dos gobiernan. Y si nosotros vemos la esposa, ya uno puede deducir de que no se trata de ninguna teocracia ni ningún país de Islam radical, porque es una señora que no solamente que tiene voz y voto, sino que no usa velo ni nada en particular, viste completamente lo occidental. Y resulta que si bien Azerbaiyán es una dictadura sumamente laica. De hecho, ellos durante sus periodos que estuvieron en manos de los rusos y después de los soviéticos, si algo lograron hacer bien los soviéticos en estos países, fue el tema de la laicidad. Entonces estamos hablando de una élite política que gobierna Azerbaiyán profundamente laica que separa definitivamente lo que es la religión de la política y por ende del Estado. Así que aquí tenemos el primer punto. Si ellos hacen esa separación tan estricta de la religión de la política, de nada importa que ellos sean un país de mayoría o de inmensa mayoría musulmán chiita, si sus intereses nacionales se alinean con los del Estado de Israel. En ese particular, ellos van a preferir aliarse con Israel que con Irán, a pesar de que sean ambos islam chiita. Y el otro detalle es que Azerbaiyán es un pueblo turco, parecido a los turcos otomanos, actualmente en Turquía, Kazajistán, Turkmenistán, todos estos países. Su lengua es muy parecida a la del turco y evidentemente muy alejada de lo que es el árabe o de las lenguas iranias, como es el iraní.
Pero hay una particularidad con los azeríes, la etnia azerí. Ellos están entre el norte de Irán y Azerbaiyán, lo que es actualmente Azerbaiyán. Y antiguamente eso era una sola región, la región de Azerbaiyán. Y de hecho, la capital cultural del pueblo azerí ni siquiera es Bakú, que es la actual capital de Azerbaiyán, es Tabriz, que es nada menos que la cuarta ciudad de Irán. Entonces, ¿por qué hay estas fricciones entre Azerbaiyán e Irán? Azerbaiyán perteneció siempre a Irán y de hecho una de sus más grandes dinastías del imperio iraní, o persa como se catalogaba en Occidente, no era persa, fueron los safávidas, que eran nada menos que azeríes. Y los safávidas son justamente los que convierten a Persia del Islam sunita al Islam chiita. Punto muy importante, cuando nosotros oíamos en el año 2014 los discursos del Estado Islámico y hablaba estos locos de ISIS y hablaban de sus guerras religiosas, ellos no hablaban de los iraníes sino de los safávidas, porque ellos se quedaron en esa época. Bueno, los safávidas eran justamente esta dinastía azerí que gobernaba Irán. ¿Cuándo viene la separación entre el actual Azerbaiyán e Irán? En el siglo XIX los rusos invaden esa zona norte del Azerbaiyán iraní y de lo que es actualmente Bakú, se lo quedan y es lo que posteriormente va a ser la República Socialista Soviética de Azerbaiyán durante la Unión Soviética, hasta el año 91, que viene la disolución de la Unión Soviética. ¿Dónde está el meollo del asunto? Los iraníes sienten que de alguna forma Azerbaiyán les pertenece, a pesar de que reconozcan las fronteras. Sienten que les pertenece. Primero, por ser islam chiita, y segundo, porque para los iraníes el pueblo azerí como tal es parte de la iranidad. Un dato interesante, el actual presidente de Irán, no el líder supremo, el presidente Pezeshkian, es azerí. Viene de una ciudad cercana a Tabriz, es del Azerbaiyán iraní. Entonces, en el nacionalismo iraní siempre ha habido la idea de que hay que reconquistar ese territorio y volverlo a anexar a lo que vendría siendo el Gran Irán. Por supuesto que para una casta política nacionalista azerbaiyana en Bakú, que de paso es profundamente laica, lo ve con muy malos ojos. Entonces, esta familia Aliyev, azerbaiyanos, consideran que el nacionalismo iraní es un peligro existencial para su país y sobre todo la revolución islámica de Khomeini. Si vemos, si ellos son laicos, y de hecho el pueblo azerbaiyano es bastante laico, siendo islam chiita, no les conviene en absoluto una teocracia islámica en Irán, chiita también, porque consideran que los van a sonsacar. Por el contrario, un Estado judío no los va a convertir, ni los va a estar sonsacando. Al contrario, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y aquí es donde viene la alianza entre Israel y Azerbaiyán. Israel necesita un país cercano a Azerbaiyán, perdón, un país cercano a Irán, y lo tiene justamente con Azerbaiyán, que de paso es fronterizo, y muy importante, tiene salida el mar Caspio. Esto es fundamental porque esto le permite a Israel espiar a Irán su intercambio comercial por el mar Caspio, que es un mar prácticamente monopolizado por los rusos. Y así Israel sabe todo, digamos, el flujo comercial y militar que puede haber entre los rusos y los iraníes. Y los azerbaiyanos, en particular, se benefician de tecnología militar israelí. Ellos han comprado sistemas antiaéreos israelíes, han comprado drones de guerra israelíes y los utilizaron en sus recientes guerras con Armenia, por la cual pudieron recuperar un territorio que estaba ocupado por Armenia, que se llama el Nagorno-Karabaj. El otro detalle importante, ya que estamos hablando de la realpolitik y de los intereses nacionales, es el tema del embajador israelí que va a Bakú, es decir, a Azerbaiyán. Yo acabo de hablar de las guerras entre Azerbaiyán y Armenia. Y Armenia es un país cristiano. Y de paso es una democracia, cosa que no es Azerbaiyán. Cosa que sí es Israel, democracia. Armenia es un país cristiano. ¿Y
¿Cuál es el embajador israelí que va a ir para Azerbaiyán? Para mantener las relaciones, para mejorarlas, profundizar los acuerdos, profundizar la cooperación. Se llama nada menos que George Dick. George Dick es un israelí, por supuesto, pero es cristiano de Jaffa. Jaffa, la ciudad que está muy cercana a Tel Aviv y forman parte de la municipalidad. Ni siquiera es un judío. No, esto no quiere decir que lo haya hecho a propósito de Israel ni nada menos. Y George Dick como embajador va a defender los intereses nacionales de Israel, sin ningún tipo de, digamos, compromisos religiosos, ideológicos, ni nada de eso. El compromiso de un embajador, sea de la religión que sea, es defender a su Estado nacional. Y en este caso de George Dick, siendo cristiano, es defender el interés nacional de Israel. Y este embajador cristiano en Azerbaiyán es el que va a estar encargado de mantener los acuerdos militares por el cual Israel le va a suministrar equipamiento militar a Azerbaiyán que va a ser utilizado en contra de la cristiana Armenia. Y la cristiana Armenia, ¿por quién ha sido apoyada? Por el Islam, el islámico Irán. Y suena impactante porque estamos hablando de una teocracia que supuestamente debería estar hermanada con los demás países musulmanes y fundamentalmente un país que es un musulmán chiita. Resulta que para Irán era más conveniente mantener a la cristiana Armenia y apoyarla militarmente en contra de la islámica pero laica Azerbaiyán, porque si Azerbaiyán se anexiona a Armenia, Azerbaiyán siendo laico y túrquico se va a aliar con los turcos y no con los iraníes, y los iraníes perderían su, digamos, comunicación terrestre que lo lleva hacia el Cáucaso y de ahí hacia Rusia. Entonces aquí vemos con el caso de Azerbaiyán algo muy interesante que es realpolitik pura, pura, o sea, los estados buscando su interés nacional. El tema ideológico y el tema sobre todo religioso pasa por completo a un segundo plano, inclusive para el caso iraní. Y George Deep es un caso muy interesante que yo considero que los judíos lo deberían promocionar mucho más, porque generalmente se habla de Israel como el Estado judío, que lo es, pero muchas veces, digamos, los movimientos antisionistas hacen ver como que es un Estado apartheid, que es un Estado que se creó única y exclusivamente por los judíos, y todo aquel que no es judío prácticamente no tiene derecho a nada. Y este señor, George Dick, siendo cristiano, no solamente que ha alcanzado el grado de embajador, que es desde el punto de vista diplomático el más alto, sino que de paso utiliza su cuenta personal o oficial de Twitter para felicitar a los cristianos y dice los cristianos como yo, o sea, él se incluye cuando hay la Pascua, hasta publica imágenes de Jesús resucitando en la cuenta oficial de un embajador de Israel. Yo considero que esta es una figura muy importante que deberían promocionar para justamente, digamos, contrarrestar esa propaganda de que Israel es un estado apartheid única y exclusivamente por y para los judíos y todo el que no es judío prácticamente no tiene derecho a nada. Aquí ya tenemos un caso que en efecto es todo lo contrario. Y una anécdota muy interesante de George Dick, que la leí hace unos años, justo cuando lo habían nombrado embajador en Azerbaiyán. Él, como yo dije, es cristiano de Jaffa. Resulta que durante la guerra de independencia de Israel, que fue Israel invadido por los países árabes, y empezaron los llamados de los árabes a decirle a los otros árabes de que abandonaran toda la tierra porque ahí se iban a meter e iban a hacer una matanza. Y por eso es que hubo la famosa Nakba. En realidad no fue que Israel hizo una limpieza, fue que la gente abandonó, porque los árabes, los mismos gobiernos árabes, hablando Siria, Egipto, estaban diciendo a sus mismos compatriotas árabes que abandonaran eso porque iban a hacer una matanza. Bueno, los abuelos de George Dick, y esto es una anécdota narrada por él mismo, ellos ante ese llamado abandonan Jaffa, su ciudad de Jaffa, y se van para el Líbano, porque le decían que los judíos los iban a masacrar a todos. Y cuando llegan al Líbano y se acaba la guerra y están al otro lado de la frontera, se enteran de que los vecinos que se habían quedado en Jaffa, que no acataron el llamado de los egipcios y sirios y todo eso, pues nadie los había masacrado. Estaban ahí.
pero ahora no podían volver porque Israel había cerrado la frontera y dijo, bueno, aquí el que está, está, y el que se fue ya no va a tener la nacionalidad israelí. Y sus abuelos se sintieron engañados por los mismos árabes y volvieron a entrar a Israel, pero como ilegales. O sea, ellos pasan de haber sido residentes a todo dar en Jaffa, ahora a ser ilegales en un país que se acaba de crear. Claro, ellos se van de un país que no existía y cuando regresan ya es otro país, es Israel. Y ellos llegan a ser ilegales y por unos empresarios judíos que se apiadan de ellos y le dan trabajo de ilegal, en un tiempo hacen como una especie digamos, Una un regularización. relato. Sí, le hacen un relato a las autoridades, mira, esta gente se está portando bien, quiere integrarse, vienen de acá, fueron engañados, ellos de verdad quieren participar en la sociedad israelí. Entonces hay una regularización y los regularizan, posteriormente son ciudadanos israelíes. Pero esta es la historia, fíjate, que él comenta, y es muy importante porque aquí estamos hablando de alguien que fue palestino, vamos a estar claros, que no es judío y ahora está trabajando por el Estado de Israel en un alto cargo. Y desmonta por completo toda esa tesis de la Nakba y del Estado de Apartheid. Entonces, con Azerbaiyán creo que es muy importante tocarlo, porque estamos hablando de cómo Israel maneja sus relaciones exteriores, buscando por encima de todo su interés nacional, indistintamente de motivaciones ideológicas y religiosas, y en vista a un enemigo existencial que ha tenido Israel, cuyo poder ha bajado considerablemente con esta guerra, que es Irán, pues consiguió en Azerbaiyán tener como una especie de punto de apoyo para la inteligencia israelí. Hay mucha, digamos, suposición de hasta qué punto pudieron estar penetrados los israelíes en Azerbaiyán, pero lo cierto es que desde que Azerbaiyán e Israel se han acercado, los azeríes, o los azerbaiyanos, mejor dicho, azerí es la etnia, azerbaiyano la nacionalidad del que es de Azerbaiyán, los azerbaiyanos han podido desbaratar muchos intentos de atentados terroristas en Azerbaiyán, por supuesto dirigidos por iraníes. Uno de ellos incluso querían volar la embajada de Israel en Bakú. Así que sí puede haber mucha, digamos, conexión a nivel de inteligencia entre los servicios secretos israelíes y por supuesto los azerbaiyanos. Y muy probablemente los israelíes se valieron de la posición de Azerbaiyán para haber investigado bien toda esa parte occidental de Irán, haber identificado sus defensas antiaéreas, dónde tenían sus bases militares, y justamente toda esa zona fue la que fue limpiada por completo en cuestión de horas al inicio de la guerra de los 12 días. Ya prácticamente el mismo primer día ya Israel tenía soberanía aérea, pleno dominio aéreo en todo lo que era la parte occidental de Irán, prácticamente llegando hasta Teherán. Entonces, bueno, quería traer a colación este tema que consideraba bastante interesante, muy desconocido por la gente, y creo que da otra percepción de lo que es la política exterior de Israel, e inclusive por el embajador que tienen de lo que es también su política interior y cómo son las relaciones entre las distintas comunidades israelíes, mucho más allá del tema confesional. Te agradecemos mucho esta visión que nos traes de algo que supera los clichés y los pensamientos que uno dice, bueno, si son musulmanes, son enemigos de Israel, y la cosa no es tan sencilla. Y bueno, seguramente también esto tiene una implicación en la geopolítica, en la zona, porque tú decías de que a raíz de esto, pues Irán está apoyando a un país cristiano como es Armenia, y los cristianos de Armenia también reciben apoyos o influencias de Rusia para que no se posicionen, como en el caso de Azerbaiyán,
de forma tan independiente, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones que tiene que ver con países de estos que terminas con Yan, que son países musulmanes que antes pertenecían a la Unión Soviética y que tienen una perspectiva muy particular, porque si bien tienen racialmente y culturalmente esa vínculo con el Islam, pues tienen una política exterior que no siempre coincide con lo que sucede en Oriente Medio, propiamente dicho. Muchas gracias, César, por habernos acercado a ese tema, que seguramente volveremos a tratar contigo más adelante. Hasta la próxima. Siempre un gusto, Jorge. Muchas gracias.